Bueno, pues hablar de discursos feministas es entrar a mucho ámbito de análisis, pero como vais a ver nos vamos a centrar en algunos discursos muy específicos, como pueda ser violencia contra las mujeres, nuevos modelos familiares, nuevos modelos amorosos, cómo están reflejadas las nuevas generaciones. ¿Sí? Y vamos a ir avanzando. Esperad un momento. ¿Sí? Bien. Se ve. Disculpa, Yosune, no sé si me escuchas. ¿Sí? ¿Me escuchas, Yosune? No. A ver. Ahora sí, te escucho. Ah, bueno, nada, simplemente... sí, simplemente, Yosune, quería decir que aparecemos en la pantalla tres caritas y lo puedes mover un poquito si lo pinchas. ¿Cómo? ¿Sabes? No sé si ves que a la derecha Sí. se ven unas caritas que, bueno, Sí, lo pero puedes dejar, pero cada una la puede minimizar. Eso cada una lo puede minimizar en su ordenador, Susana. Vale. Sí. de acuerdo. Vale. Entonces, lo que no sé es si tengo una última duda, que es que no sé si yo tengo que ir bajando el PowerPoint o... Si quieres lo voy haciendo yo. Sí, si no te importa, yo preferiría, Cristina. Sí, sí. ¿Vas bajando? Venga, vale. pues avanzamos. Bien. Como veis, tenéis luego la posibilidad, ya que tenéis todas este PowerPoint, tenéis luego la posibilidad de que en caso de que queráis dirigiros a Escolástica, cómo contactarme y cómo poder ampliar todo lo que esperemos que quede en el tintero. Seguimos. Muy bien, vamos a ver. El marco teórico de analizar las series empieza allá por el año 85, que aparece en Unas lesbianas de cuidado, de Alison Bechdel, en clave de humor, un test que tiene que ver con cómo medir el interés que pueda tener para una mujer los contenidos de una película. Que como veis, la propia Bechdel ha afirmado más de una vez que su precedente inspirador es Una habitación propia, en cuanto a que las mujeres solo aparecían referenciadas por los hombres que aparecían en esos materiales. Bajamos, Cristina. Es un test que se ha hecho muy famoso, aunque es de hace mucho tiempo, que además es muy sencillo y que sirve para medir cualquier tipo de información visual. El test son tan solo 3 preguntas. En esa película, en ese material, hay al menos 2 mujeres y después se ha añadido, ¿y estas mujeres tienen nombre? La segunda pregunta es, ¿y hablan entre ellas en algún momento a lo largo de la película? Y por último, cuando ellas hablan entre ellas, ¿hablan de algo que no sean los hombres? Este test es un test que se ha pasado a muchas películas y desde hace un tiempo ha ido aumentando el número de películas y de materiales que lo superan, pero mayoritariamente los que se consideran grandes clásicos, desde Star Wars a todo Marvel, no suelen superar este test. Es un test muy básico y que sirve muy bien para empezar a despertar una nueva mirada. Seguimos. Del año 85 igualmente es El cuento de la criada, del que vamos a hablar más adelante. Y aquí veis, bien, no, pasamos. Es cierto que los discursos feministas tienen muchas veces que ver con visibilizar todo lo que los estudios de género han ido ya encontrando a lo largo de la historia en cada uno de los países, en cada una de las disciplinas de las estudiosas. Y puedo recordaros que muchos de estos materiales han empezado en un formato documental y que desde el año 98 existe una serie de documentales que se llaman Mujeres en la Historia,
que a día de hoy son ya decenas de documentales que vienen a ser de 1 hora de duración y son magníficos porque están realizados por las especialistas de cada una de las temáticas. Recorren lo mismo escritoras que artistas, muchas reinas, mujeres de la corte, y que está a disposición en la página de RTV. Pero todavía lo que tiene que ver con recuperar el pasado de las mujeres sigue teniendo un formato documental. Lo tendremos en cuenta porque una de las respuestas que responde a la pregunta de si han llegado es ¿qué formato tienen? ¿Son documentales? ¿Son series? ¿Cómo están producidos? Analizar las series es también ver qué tipo de estética y qué tipo de producción. Entrar al mundo de las editoras, de las productoras, de las guionistas. Vamos a seguir. Bien. Por ejemplo, uno de los materiales pioneros que visibilizaba, por ejemplo, el mundo de las mujeres lesbianas fue de L. Ward, que se desarrolló de los años 2004 a 2009 y que tuvo un inmenso éxito, que es una de las claves a la pregunta de, vale, ¿han llegado? Quizás sí, pero ¿han venido para quedarse? O sea, todas estas miradas y todos estos nuevas y reivindicaciones de los movimientos feministas han venido para quedarse, y la clave, como veis, tiene que ver mucho con el éxito que estas series tienen. Muchas de las series que vamos a ver hoy nacieron para ser tan solo una serie de una temporada y el éxito ha hecho que se vayan alargando, a veces para bien y otras veces para mal, como también seguiremos comentando. Bien, como el Me Too ha sido un movimiento clave a la hora de traer un montón de matices de todo esto que hoy vamos a comentar, quiero recuperar la persona que inició el Me Too, que nos lo lleva a una década antes. Estoy hablando de Tarana Burke y del año 2006. Que después sí que es cierto que se ha unido al movimiento Me Too de una manera ya mucho más moderna. Quiero decir, ella empezó este movimiento que estalló, como sabéis, más de 10 años después. Seguimos. Bien. Ha sido fundamental para estas nuevas series de televisión que se hayan incorporado directoras, guionistas, o sea, que quienes crean las series de televisión ya tengan una mirada, que por ejemplo, en el caso de Top of the Lake, que está creada y dirigida por Jane Campion, ya había tenido una narrativa previa. The Top of the Lake lo que enseña es que se podía ser muy ambiciosa a la hora de abordar, por ejemplo, en este caso, la violencia contra las mujeres. The Top of the Lake analiza todo el sistema social, cómo está involucrado todo el sistema social a la hora de perpetuar la violencia contra las mujeres. En este caso, además, con un montón de subtramas que hablan de abusos sexuales incestuosos, de explotación sexual, y también desarrolla un nuevo tipo de investigadora, algo que ha sido muy interesante en cuanto que la mujer protagonista, al tener una nueva mirada, mira hacia zonas de la sociedad y del fenómeno de la violencia de una manera mucho más rica y mucho más matizada. Seguimos. Aquí las tenéis. Son dos de estas mujeres que, como veis, tienen una estética muy específica, muy personal. En una de ellas está Elizabeth Moss, que vais a ver que se repite en muchas de estas series, y con un tratamiento además de mujeres con mujeres, es decir, que supera con creces el test de Bechdel con el que hemos empezado. Las protagonistas son mujeres. La lógica que siguen las investigaciones tiene que ver con herramientas como la intuición y además el propio bagaje personal de ser mujeres que a su vez han sufrido violencia e incluso han sufrido maltratos y abusos sexuales, y que se incluye como un elemento de partida indispensable en las investigaciones.
Seguí. Y también empiezan a ser representadas las infancias y las adolescencias de una manera mucho más compleja. No solo a través de víctimas y de trauma, y tienen voz también las nuevas generaciones. Y esto fue muy interesante, que se incorporaran el matiz de cómo viven esta violencia generaciones más jóvenes. Bien. Otra serie muy interesante. Como veis, la presentación de cada serie tiene un poquito de literatura que tiene que ver con que después podáis buscarlas en las distintas plataformas y también para que podáis seguir la cronología de cómo ha sido este fenómeno de irse incorporando lo que el movimiento feminista había ido teorizando con respecto a los fenómenos sociales y a las reivindicaciones del movimiento. En el caso de Fall, por ejemplo, que fue una serie que tuvo mucho éxito, porque The Top of the Lake fue una serie muy minoritaria. Hablamos de series ya que salen en plataformas como la BBC, que tienen muchísimo éxito, que son vistas por muchas, ya por mucho público, y que en este caso, además, incorporaba una mujer con una sexualidad distinta. Podemos pasar. Recogía a una actriz, que es una actriz, aquí tenéis las 2 temporadas. Espera, súbela todavía. Y aun siendo como es una actriz de una estética muy de Hollywood, bueno, ya sabéis, pásala para que podamos verla. Sí. La Gillian Anderson, que seguía todavía en la retina de millones de espectadores y de espectadoras por el Expediente X, cómo esta mujer opta por no confraternizar con los hombres, no permitir que los hombres dirijan lo que se supone que es su cargo. Y además es muy interesante ver los conflictos constantes que crea el hecho de que sea una mujer, que además mantiene las distancias y no confraterniza, la que dirige una caza en torno a, cómo no, a un hombre que viola y mata a mujeres. Pero para mí una de las que marcó un avance fue Happy Valley, en cuanto que la investigadora ya no es una mujer con esa estética femenina, sino una mujer mucho más mayor, entrada en carnes además, que se cansa cuando corre detrás de los malos y que tiene un toque de humor fascinante. En concreto, en el primer capítulo, o sea, para daros también alguna que otra anécdota para que podáis degustar un poquito cómo saben estas series, empieza ella corriendo, casi llega sin resuello porque hay un chico joven que se ha rociado de gasolina y amenaza con prenderse fuego por una de amores. Y ella llega y le dice, a ver, no me des el día, que mira, tú te vas a quemar, mira, yo tengo a una hermana que acaba de salir de un centro de desintoxicación en casa conmigo, estoy divorciada, tengo un nieto a mi cargo y dirijo un departamento de policía que tiene un montón de restricciones económicas y no me prendo fuego. Y es muy interesante el hecho de cómo se compagina su mundo de policía con todas las cargas, con los problemas para la conciliación, con la edad, con la experiencia, porque además hay un conflicto vital muy, muy interesante y es que ese nieto que está cuidando es hijo de una violación de una hija y eso es lo que ha roto su familia, porque ella decidió que ese bebé no iba a ser dado en adopción y eso rompió. No se habla con el marido, no se habla con el hermano, y está además hecho exquisitamente, o sea, no hay morbo, no es una serie morbosa, sino una serie que impacta por la cantidad de cargas familiares, conflictos personales y responsabilidades de trabajo que puede llegar a compaginar una mujer. A mí me pareció fascinante. Eso es. Claro, y de nuevo tenemos que son series que es que todo el elenco es femenino, es decir, que son
directoras, escritoras. Quedaros con el nombre de Sally Wainwright porque ha sido una impulsora de nuevas series y de nuevas temáticas y de nuevos matices. Y además son series que incluso con este contenido tan distinto y novedoso han ganado un montón de premios que avalan no solo la calidad, sino que tienen un diálogo fantástico con el público que la recibe. Pero también podemos venir al Estado español. Se trata, aunque me he querido centrar una parte importante en las series que han tenido mucho éxito, quiero todo el rato que veáis cómo se ha ido incorporando el panorama del audiovisual aquí, ¿no? O sea, La Sin Sombrero, que primero fue un libro y que después fue una serie, estamos hablando del año 2016, 2017, recupera para el gran público la historia de las mujeres que completan la vanguardia española tan masculinizada hasta entonces. Bien, esta fue una serie que marcó un antes y un después y que tiene que ver con que se empiezan a adaptar materiales literarios que han tenido mucho éxito y que no encontraban adaptación hasta que las mujeres de Hollywood empezaron a hacer plataformas con las que poder llevar materiales que no eran pasables solo a película, que necesitaban un formato más extenso, porque todas estas subtramas que os digo están magníficamente llevadas a lo largo de una serie que permite poder abrir todas las subtramas. En concreto, en esta serie tenemos el matiz de clase. Lo interesante de todas estas series es que según se han ido acumulando, han ido incorporando miradas tanto de etnia como de clase social. Big Little Lies está, como sabéis, producida por Nicole Kidman, Renée Winterson, ha tenido de nuevo también un éxito apabullante y se centra en una clase social alta y enseña cómo la violencia contra las mujeres es algo que corre por todas las clases sociales, que tiene distintos matices, pero que es un fenómeno global de todas las sociedades y además de todas las clases. Ese año también, estamos en el año 17, solo que estamos antes de que llegue el Me Too. Todas estas series empezaron, se fueron produciendo, se fueron estrenando a principios del año 2017, que es como el año que ha marcado es el boom. Este, por ejemplo, tiene que ver con empezar a hacer series que lo que nos enseñen es todo lo que ya han investigado las historiadoras. Esta serie está basada en un ensayo de historia que recupera cómo había sido el mundo de las cortesanas y de nuevo con una mirada que sobre todo lo que habla es de explotación sexual, de pobreza, de explotación de las niñas, de la vulnerabilidad de las mujeres que llegaban a las ciudades en migraciones desde el campo y cómo la falta de tejido laboral hacía que fuera una salida constante. Que no os engañen a veces las carátulas de todas estas series, porque tienen un contenido, las que os estoy subrayando, tienen un contenido muy documentado y con una producción magnífica. La que de alguna manera no puedo dejar de recomendar tiene que ver con la adaptación del material literario distópico que es El cuento de la criada. Como sabéis, El cuento de la criada es del año 85, había tenido adaptaciones cinematográficas y la propia Margaret Atwood nos recuerda que cuando recibió, que ya habían intentado pasarlo a serie de televisión en los años 90, que ella dijo que sí, porque Margaret Atwood dedica una parte muy importante de sus ingresos a las distintas causas sociales en las que está desde hace décadas implicada, y quedó en un limbo y tuvo que pasar varias décadas
hasta que Hulu intentó de nuevo hacer la adaptación, consiguió recuperar los derechos y hizo esta magnífica adaptación, que además ha hecho muchísimo. Es muy interesante porque el diálogo que establecen estas nuevas series que tienen tantísimo éxito, o sea, el diálogo que hacen con los materiales literarios de los que proceden, en el caso de Margaret Atwood, que todavía estaba viva para disfrutarlo, ha dado una segunda vida a estos materiales que, siendo como eran muy interesantes, bueno, eran leídos sobre todo cercanos al movimiento feminista. Y ahora no, espera, antes de que... Pon el anterior. Bien. El siguiente. Bien. ¿Qué sucede? Todas estas series, que como sabéis, El cuento de la criada, la novela distópica, analiza la violencia contra las mujeres, los vientres de alquiler, los estados totalitarios, etc. A veces el éxito hace que se alarguen, o sea, que lo que iba a ser una temporada, que es la novela en sí, después tengan continuidad y sí importa, por eso os he puesto los elencos que crean las series, porque El cuento de la criada, aunque Margaret Atwood estuvo como productora, dice que de manera anecdótica, cuando se tuvieron que crear las secuelas por el éxito, los guionistas de la primera tenían el libro de Margaret Atwood, pero las secuelas han sido creadas por 2 hombres. Y lo pongo como caso interesante porque en este caso, por ejemplo, ha sucedido que en la segunda parte se da una importante masculinización de la figura de la criada, llamada June, y en la tercera parte es casi un superhéroe. Entonces, aquí, ¿sí? Que está bastante lejos del espíritu de la novela. Aquí ha sido muy interesante que Margaret Atwood estuviera viva, porque yo según iba leyendo, aquí la tenéis, según iba viendo las temporadas, claro, yo soy consciente de que esos guionistas tenían un listón muy alto, estamos hablando de tener que vérselas con un material de una autora que será una de las autoras vivas más dotadas literariamente. Y me extrañaba que Margaret Atwood no dijera nada con lo que estaba pasando con el material. Pero es una mujer muy inteligente. Dejó que esos hombres primero masculinizaran y después convirtieran en un superhéroe a esa criada. Pero mientras tanto, ella inteligentemente estaba preparando un material que editó, que se llama Los Testamentos, donde hace algo que a mí me ha parecido fascinante, porque muestra hasta qué punto los materiales literarios y visuales, estas series, pueden dialogar de una manera creativa y siguiendo cargándolo de contenido feminista. Y es que para crear Los Testamentos, que tiene 3 voces narrativas, una de las voces narrativas es una protagonista de la serie que no estaba en El cuento de la criada. Y de esta manera ha creado un círculo que redondea el material y de aquí en adelante El cuento de la criada, que ya tiene pactada su 4ª temporada, incorpora el material de Margaret Atwood, que así reconduce todo el guión hacia la zona donde ella siempre quiso hacer la denuncia. Y me ha parecido un caso fascinante. The Top of the Lake, como veis, también tiene una segunda parte, porque todos estos materiales dialogan todo el rato con el éxito que consigan. Tienen este peligro, pero en este caso el equipo que hizo la primera parte ha hecho la segunda y han ido matizando parte de las tramas, etc. Seguimos. Bueno, la cantidad de materiales literarios que hay para adaptar a estas nuevas series es impresionante. Entre ellos, como veis, Margaret Atwood, que en mi opinión es carne de magníficas series en el futuro, tiene otra que en este caso hace un recorrido histórico. O sea, he dicho que es muy interesante ver cómo cada uno de los matices de esta serie
lleva las temáticas o bien a una deriva histórica, que sería el caso de Alice Grace, que enseña cómo todas las sociedades coloniales que se pusieron en marcha en el Nuevo Mundo llevaron el sustrato patriarcal y allí de nuevo se volvieron a dar todos y cada uno de los fenómenos patriarcales que he estado comentando hasta ahora. ¿Veis? Lo que subrayo de lo importante que es no solo que el guión sea de una mujer, que haya la directora es Ala Paley, las guionistas, creo que es fundamental y que os daría como una clave, porque tenéis tanto en Wikipedia como en las plataformas información sobre quiénes son los guionistas, directoras y creo que el hecho de que sean grupos de mujeres hace que haya llegado, y en mi opinión haya llegado para quedarse. Bien, todo lo que os he enseñado es todas estas últimas que habéis estado viendo son del año 2017, pero son anteriores a que estallara el Me Too, que yo creo que fue fundamental para visibilizar sobre todo la violencia y la explotación sexual que se sometía a las mujeres del mundo audiovisual. Y además a esto se le unió el Time's Up, el tiempo se acabó. Sobre todo porque, como veis, según se ha ido encontrando el eco social que habéis visto, porque estamos hablando de fenómenos sociales que sé que sois conscientes, porque los hemos vivido todas, han ido incorporándose actrices, directoras, productoras y trabajadoras de la industria del cine, televisión y teatro. Y han ido incorporándose también etnias, mujeres con mucho prestigio, mujeres que además han estado dispuestas a poner su cara y su prestigio y su carrera para ir avanzando sobre además tanto en Estados Unidos, como sabéis, en Europa. Que tantas mujeres se hayan involucrado en este fenómeno ha permitido que series que llevaban tiempo sin encontrar producción o canal hayan terminado de encontrar su canal porque además estas series han sido muy premiadas, han tenido mucho éxito. También, como sabéis, esto ha llegado al Estado español, he puesto este dato y tampoco era cuestión de... O sea, quería hacer una cronología, tenemos un rato para que hablemos de todo esto, probablemente entre las mujeres que estáis escuchando haya incluso gente que ha tomado parte en estos movimientos, el Más Mujeres. Bien. Otra serie que no puedo dejar de recomendaros, que habla de nuevo del pasado de las mujeres, nos lleva al siglo XIX, recupera un personaje histórico, materiales autobiográficos, es Gentleman Jack, sobre una viajera, escritora. A Laura, si no la conoce, esta serie le va a fascinar porque está basada en materiales autobiográficos, que habla de las dificultades para sacar adelante una pareja lésbica con una protagonista absolutamente inolvidable y más teniendo en cuenta que es un personaje real, con final feliz. Es una miniserie que os va a dejar muy buen sabor de boca, está magníficamente producida, interpretada. Y esto, por ejemplo, todo este éxito ha hecho que L Word se vaya a retomar con nuevas tramas que actualicen lo que había sido el día a día que reflejaban, pero que era de hace más de una década, con mujeres también ya afroamericanas. Es cierto que retratan casi siempre una clase social alta y mujeres
pero bueno, se incorporan también las mujeres afroamericanas. Y también aquí ha pasado, así que ya veis que el éxito de unas tiran de otras y el movimiento de estas series de televisión y el discurso ha llegado con una onda expansiva muy importante, que también ha pasado en el Estado español. Y luego, para ir acabando, para mí han sido especialmente interesantes en lo que permiten de conocer, por ejemplo, yo trabajo mucho en institutos y que haya series que reflejan la angustia y la desorientación de una adolescencia vivida en el año 2019-2020, para mí ha sido muy enriquecedor. Y en concreto, súbelo un poquito, me queda muy poquito. Pues por hacerlo un poco más cercano, yo estas series las veo con mi hijo adolescente, yo tengo un hijo de 17 años. Euphoria es una serie que es del año pasado, del verano pasado, que yo recomiendo ver con un adolescente, el que tengáis cerca, un hijo, un vecino con el que os llevéis bien, una muchacha cercana, tanto chicos como chicas, porque está hecho con una técnica que se llama realidad amplificada, es como subir la intensidad de las emociones y de los acontecimientos que la hace muy impresionante. Hay sexo explícito de una manera muy descarnada, hay muchísimo uso pornográfico, pero hay una constante crítica a la erotización y pornografización con la que están siendo socializadas estas muchachas. Es cierto que mayoritariamente los cuerpos son unos cuerpos de estética, de belleza delgada, pero también las hay con otros cuerpos, esto es muy interesante, y hay trans y lesbianismo. O sea, es una puesta al día impresionante. Para ir acabando, de nuevo, otro diálogo entre un material que en su momento ganó el premio Pulitzer, que lo que analiza es la cultura de la violación. O sea, después de fenómenos como La Manada, ver Creedme es un ejercicio muy interesante. El libro había ganado el premio Pulitzer y después se hizo una serie de televisión, es corta, y si lo que os interesa es esta temática, os la recomiendo encarecidamente. Es magnífica. Esta es la famosa, la de Unorthodox, que recupera y que de nuevo está basado en un material literario, otra autobiografía, y retrata el mundo de las más ortodoxo del judaísmo. O sea, he intentado poneros series de todas las extensiones y esto es muy interesante. A día de hoy, la oferta de las series de televisión con contenido tiene todo tipo de extensión. Podéis entrar en series que duran 4 horas, series que duran 8 o incluso engancharos a series que duran horas y horas. Lo tenéis detallado. Y con esto acabo, porque es que es una serie que ha acabado la semana pasada, que a mí me enseña que han venido para quedarse, porque además, por ejemplo, esta serie, que es una serie que recrea un momento de la historia del movimiento feminista norteamericano, ya no sale en un formato de documental. Es decir, toda la parte que tenía que ver con la propia historia del movimiento feminista, hasta entonces estaba siempre en ese formato. Que ahora tenga un formato de serie con una producción lujosísima ha permitido no solo que conozcamos una parte de la historia es un poco la génesis y frustración de la segunda ola del movimiento feminista en Norteamérica, pero es un ejercicio de historia que permite reflexionar sobre cuáles fueron los verdaderos motivos. Es una serie que se ve tiene una parte de incomodidad porque sabes que las mujeres de derechas consiguieron paralizar parte del movimiento
esta segunda ola de feminismo, pero se aprende mucho. A mí me ha parecido un ejercicio muy pedagógico y sobre todo porque permite que las mujeres que están vivas, que participaron, hablen, reflexionen sobre la serie y que nuevas generaciones se incorporen a la historia del movimiento feminista con nombres, apellidos. Creo que os he demostrado que en principio, en mi opinión, sí ha llegado, claro que han llegado muchísimos de los discursos. Habrá que seguir matizando, no me da tiempo a entrar a maternidades, que también las hay, pero bueno, no era cuestión de hacerlo todo en un primer debate. Así que yo hasta aquí creo que es el momento de que podáis preguntar o comentar o matizar todo lo que deseéis. Hola, ¿se me escucha? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, qué bien, Josune. Yo creo que nos has dejado a todas, iba leyendo por el chat, ¿no? Y nos has dejado a todas con ganas de ver una serie esta noche. Yo lo que os propondría, somos 70 personas, o sea, yo estoy súper contenta. Es la primera vez que hacemos ese tipo de tertulias y además acompañada, ¿no?, de Laura y de Josune. Yo creo que ha sido, y de vosotras, por supuesto, yo creo que ha sido un exitazo de encuentro. Lo que yo propondría, como el nombre lleva tertulias, y es una cosa que cuando empezamos a proponer ese tipo de iniciativas, le dimos mucho peso a eso, ¿no? Y yo creo que es un momento para que vosotras dejéis de silenciar vuestro micro y amplifiquéis vuestras voces, pero lo hagamos un poco ordenadas. Si queréis, por el chat podéis ir pidiendo el turno de palabra y compartís vuestras opiniones, contestéis a la pregunta con la que hemos empezado el encuentro, lo que queráis. Pero es nuestro momento ahora de charlar un poco todas y conocernos también y sentirnos un poquito más cerca. Vale, yo sí prefiero porque hay mucha gente y para controlar bien la pantalla, he visto que algunos habéis puesto ya la manito. Sí, lo podéis poner por el chat, si veo a Laura. Empezamos con Laura y si me vais pidiendo el turno de palabra os iré dando paso con el nombre, ¿vale? Laura. Hola. Josune, ha sido súper interesante y a mí lo que más me ha interesado es que responde a algo que yo me pregunto mucho, que es lo siguiente. Para crear la conciencia feminista, como dice Gerda Lerner, primero hay que elaborar un conocimiento y eso lo estamos haciendo y ya está, es un trabajo que está bastante hecho, pero lo que me preocupa es que ese conocimiento luego no se difunde o es puramente académico, pero no llega donde tiene que llegar, por ejemplo, a los libros de texto, que es una cosa que clásicas y modernas estamos intentando que se cambien los programas y los libros de texto. Es un trabajo enorme, pero creo que algo avanzaremos. Para que ese conocimiento que ya existe sobre la realidad de las mujeres, la historia de las mujeres, etcétera, llegue más allá de lo académico, llegue al gran público. Y por lo que tú dices, las series son una manera de que eso ocurra. Bueno, dicho esto, has hablado de temas que tratan las series como la violencia, la sexualidad o la historia del feminismo. Y yo te quería preguntar por algo que has mencionado al final, que es las maternidades. ¿Nos puedes decir algo brevemente sobre la visión que las series dan de la maternidad? Por ejemplo, leí un artículo hace poco en que decía que la maternidad solamente se trataba en series de comedia, lo cual me parece muy significativo de la dificultad que tenemos las mujeres de tratar nuestros temas en serio, ¿no? O de que sean tomados en serio. ¿Puedes decirnos algo al respecto? A ver, tienes razón. O sea, las poquitas series que van de nuevas maternidades son todas en clave de humor. Ya, me lo temía. Tienes razón. Pero sí es cierto que cuando tú entras a mirar estas series buscando materiales, encuentras nuevos modelos de maternidad. O sea, he hablado de la cantidad de subtramas que tienen, lo ambiciosas que son a nivel narrativo, y los modelos de maternidad no son la trama principal. La serie seria que haga esto, yo creo que está todavía por hacerse. Pero yo soy muy optimista porque se van abordando todas las temáticas. Y bueno, el cuento de la criada ya ha abierto una brecha muy, muy importante.
Mira, voy a dar paso a María José Partera. Creo que tenía la mano levantada. María José. Sí. Hola, gracias, Josune, porque me ha encantado. Aparte, has hecho un repaso de casi todas las series, me las he visto, porque soy muy adicta al tema. Y, por ejemplo, yo lo que sí veo importante a la hora que yo estoy además en otra tertulia que se llama Palique Feminista, donde hacemos un fórum de cine feminista y entonces pues comentamos también películas y lo importante que es el visibilizar la dirección y la producción que sea de mujeres. Porque, por ejemplo, en el tema de violencia, ¿cómo trata el tema de una violación? ¿O cómo lo enfoca un hombre o una mujer? Es abismal. Es decir, cómo se recrea en lo que es la violencia en sí, cuando la dirección es de un hombre, aunque sea un tema de denuncia de violencia, a cómo lo hacen las mujeres, o cómo lo hacemos, ¿no? Es distinto, me parece importante. Y solo decir que la de Miss América, las que somos feministas de largo recorrido, como digo yo, no mayores, es una joya, quiero decir. Por el tema de cómo se trata, por el estilismo en sí, la música, todo nos lleva. Y sí, es cierto, porque he leído por ahí en la tertulia que también nos ayuda a entender un poco a las mujeres de voz, pero vamos ahí, estamos ahí. Deciros que estoy encantada de veros. Laura, hemos compartido hace poco también otro. y nada, y daros las gracias porque es enriquecedor y ver todos los aspectos y deseando escucharos. Y de nuevo, gracias. Gracias a ti. Qué bien, gracias María José por tu intervención. De momento creo que nadie ha pedido, voy a recuperar del chat algunas cosas que he ido leyendo, ¿vale? Y así os voy invitando. Veo que Paqui Méndez, no sé si estás por aquí, te apetece, en el chat ha puesto, ¿ha llegado el feminismo a las series de verdad? Paqui, te animo y te invito a que compartas con nosotras. Mientras tanto, sigo con Mercedes de Pablos, que también creo que está por aquí. Sí. Y Mercedes, nos has recomendado una serie que se llama La comadrona de la BBC, ¿no? No sé si quieres contarnos algo. Sí, es verdad. Mercedes. Sí, yo quería que Josune nos la comentara, ¿no? Para no quitarle tiempo, además a una experta como ella, porque yo creo que además de ser una serie feminista y abordar la maternidad, como decía Laura al principio, de una manera muy dramática y muy realista, creo que es una serie con sentido de clase. Sí, y es muy interesante porque son pocas las que bajan a las clases más bajas, sí, es cierto. Y que enseñen las dificultades de compaginar la maternidad cuando se pertenece a clase baja, cuando acceder al aborto es dramático, cuando no se tiene acceso a los medios de anticoncepción, pero además todo eso se lleva con unas jornadas de trabajo inhumanas. Sí, es cierto. Y se me ha pasado, lo apunto porque sí, tiene que estar en el próximo día que hable de todo esto. Muchísimas gracias por el apunte. Voy a dar paso ahora a Laura Astorga y luego a JMR. Laura. Le envié un correo sobre la parte de contratos cuando... Perdón, un momento. ¿Un segundo? Saber sobre eso, porque algo eso se supone activó que lo aquí, necesita no presentar entendí. para la... Sí, Laura. Perdón, sí. Más bien tengo una pregunta acerca de un dueto para Josune, porque bueno, entré justo cuando ella hablaba de Da Fall y yo encontré un dueto para hacer con Da Fall. Yo también analizo esto, me encanta, siempre estoy fascinada de ver lo que está pasando y tal, con una herramienta que creé que se llama, una herramienta pedagógica que se llama el sexismógrafo, y encontré una cosa interesante porque la interpreta el mismo actor y casi que podría decir que interpreta el mismo personaje con dos miradas, con female gaze o male gaze. Una es Da Fall, donde está Jamie Dornan haciendo este personaje, y otra es Las 50 sombras de Grey. Es el mismo personaje visto de dos maneras, o sea, lo único que pasa en Da Fall es que logra matarlas. Pero el de 50 sombras de Grey tenemos tres películas, ¿verdad? Donde un tipo intenta que una tipa firme un contrato sadomaso
cosa que yo conozco gente que es sadomaso que lo firma al primer momento, es lo que más les gusta, o sea, están encantados, no hay que perseguirlos 3 temporadas para que firmen nada, ¿no? Entonces se ve que ella no quiere, que no quiere firmar nada y hay 3 películas. Entonces me gustaba contarte eso, como que yo sé que no es una serie, pero es una saga y podría entrar en la comparación para que la gente entienda con la misma carita de un señor que es la visión desde el female gaze, ¿verdad? Y la visión del male gaze. Aunque Alan Kubitz sea un señor, tuvo la capacidad de empatizar. O sea, gracias. Mira, el problema que tiene las 3 películas que hacen sí algo parecido a una serie por extensión, serán como 4 horas y media o 5, es que glamuriza la violencia contra las mujeres y sobre todo perpetúa el modelo amoroso más terrible que es el amor romántico, que justifica el maltrato. Es terrible, es un material, pero bueno, siempre se le puede dar la vuelta. En concreto, 50 sombras de Grey fue la actividad que abrió a todas las bibliotecas del País Vasco toda la reflexión sobre el amor romántico y la necesidad de desmontar el amor romántico a escolástica. Nosotras utilizamos la glamurización y la perpetuación y idealización del amor romántico que se hace en 50 sombras de Grey, enseñando todas las trampas de guión que tiene el material, todos los nefastos lugares comunes que perpetúa, y nos permitió hacer un desembarco feminista como no habíamos hecho nunca. Así que incluso se puede hacer una lectura muy interesante de cómo utilizar estas series. Incluso el material más terrible, que es 50 sombras de Grey, puede ser utilizado precisamente para darle la vuelta y hacer un desembarco feminista crítico muy interesante, porque llegas a personas que no llegas de otra manera. Estas series y estas películas te acercan a un grosso importantísimo de personas que, argumentando con una buena base teórica feminista, cambian su mirada. Es un trabajo ingente, es muchísimo el que tenemos que hacer, pero con una buena formación teórica se desmontan muy bien, con una manera, se puede hacer algo muy atractivo con ellas, incluso con las más pésimas. Sí, porque te enseñan precisamente lo que no. Exacto, exacto, pero a mí me funciona para mostrar el female gaze y el male gaze. Sí. Y 2 cosas más, y ya la dejo hablando. Una es que también son distintos duetos, yo hago como cócteles, entonces que Unorthodox es verla con Califate, que es otra serie. Por ejemplo. Se ven juntas para analizar en distintos lugares las religiones, cómo operan en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y la otra es acerca de una tesis que yo vengo desarrollando porque es muy peligrosa la segregación, por ejemplo, voy a hablar de películas de Ocean 11, que es una saga de un montón de hombres y una pitufina, ¿verdad? Y de pronto deciden, como en Cazafantasmas o como en muchas otras, deciden hacer la versión de chicas. Y eso segrega de tal manera que esa película no la ve ningún señor ni ninguna chica que considere que aquello le compete o le interpela. Entonces se crea como segregación y es un problemita, ¿verdad? Que he notado, porque entonces no tiene ese éxito de audiencia. Entonces yo no noté a partir de Betty la Fea que hay un histórico del original de Colombia. El histórico de Colombia es que es incorporar, no eliminar a los hombres, no segregar, sino incorporar voces críticas. O sea, el fenómeno patriarcal permanece en el producto cultural, pero se integran voces críticas, que es el arco que tuvo, ¿cómo se llama? Big Bang Theory, ¿no? Que empezó siendo terrible, únicamente pitufina, y después empezó a incorporar voces críticas. No mejoraban necesariamente todo, pero logró captar a un montón de nosotras que estábamos totalmente molestas de la primera conformación. Entonces, quisiera que si has notado eso de la segregación y cómo solucionarlo. Soy directora de cine, entonces realmente creo que puedo incidir. Okay. A ver, en estas plataformas
una de las características que hay que no he mencionado es que las plataformas registran cuántas personas ven la serie y el sexo de las personas. O sea, tienen una lectura de género con respecto a quién las ve y cómo las ve. Y en concreto, no sé si sabéis cómo funcionan, pero mayoritariamente cuando has visto un tipo determinado de series, la propia plataforma, cada vez que abres la plataforma para incorporarte, te ofrece materiales que se parecen a lo que has estado viendo habitualmente. Sí. Tiene mucho de control, pero también tiene la parte de acercarte a series que no son tan famosas y que igual no tienen al 100% lo que te gustó de una serie, pero te va abriendo a series nuevas. Y hace lectura de género. Supongo que si los chicos también se incorporan a ver estas series, a ellos también les van a ir ofreciendo estos materiales. Es un momento riquísimo y en plena ebullición. Se ve incluso también en el debate. Bueno, hoy era un primer acercamiento, pero tiene muchísimos acercamientos. Unorthodox, por ejemplo, Laura, también tiene un matiz muy interesante de las maternidades obligatorias, de cuando las mujeres se convierten en úteros andantes para la comunidad, etcétera, etcétera. Es un debate que espero que retomemos porque hay muchísimo que contar. Yo voy a aprovechar que he visto que había un diálogo aquí entre Laura y Josune para deciros que en el PDF que se os ha mandado está el contacto de ella. Si alguna quiere hablar, si alguna se ha quedado con ganas de más, que la contactéis. Y mientras tanto, voy a darle paso a Julia, que había pedido el turno de palabra también. Tengo que hablar con... Gracias. Gracias por darme el turno, que estaremos muchas deseando hablar. Bueno, voy a intentar ser muy, muy breve. Me ha encantado, Josune, enhorabuena en la presentación. El planteamiento además está fenomenal. Desde luego no da para una hora, da para muchísimo más, pero bueno, así hemos podido arrancar. Bueno, yo soy... Había que hacer hambre. Sí, sí, sí. Yo soy guionista y soy profesora de cine y de dirección y guión. Y muchas de las cosas que has comentado también las cuento yo en clase, ¿no? Entonces me resulta familiar, pero quiero incidir en un punto que me parece súper interesante y que creo que es algo en lo que tenemos que reflexionar y trabajar como feministas, y es que yo creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el feminismo a lo largo de la historia precisamente es que no veo que hay muchas rupturas generacionales, ¿no? No hay como un relevo generacional, no hay como un movimiento que fluya, ¿no? Continuamente. Y en eso no ha ayudado nada el que precisamente no tuviéramos un relato audiovisual que nos estuviéramos contando, ¿no? Me ha gustado mucho cuando has enfocado el tema con el asunto de los documentales, ¿no? Que es verdad que hay unos documentales de mujeres buenísimos, geniales, pero que todavía ha costado un poco que esos documentales, esas historias se cuenten ahora como series de televisión, como películas, y que menos mal que ese trabajo ya se está haciendo, ¿no? Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a que ese relevo generacional exista, ¿no? Y que las chicas jóvenes pues muchas veces bueno, piensan que estamos descubriendo América, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando realmente hay muchísimo trabajo que se ha hecho antes. Estamos repitiendo, estamos volviéndonos a tropezar con las mismas piedras, muchas veces hemos abandonado la sororidad, en fin, que creo que precisamente el que la ficción ya esté trabajando sobre historias reales va a ayudar muchísimo a que el feminismo se construya de una manera más sólida y más eficiente, ¿no? Que nos va a ayudar más a todas. Eso por un lado. Creo que el tema de la comedia es un tema muy peliagudo también, porque seguimos teniendo el San Benito de que las mujeres no somos graciosas. Nos cuesta muchísimo vender historias y que se reconozca que podemos escribir comedia, podemos contar comedia. Y de hecho, si la situación de las mujeres guionistas ya es bastante lamentable en porcentajes, con la comedia ya es ínfima, risoria. Y en España muchísimo más, ¿no? Y luego también quería comentar que realmente está fenomenal que, por supuesto, tenemos que hablar de todos nuestros grandes temas, pero también deberíamos ser capaces de que no nos llamen a las mujeres para que contemos historias de mujeres.
Y creo que ese es el siguiente salto que tenemos que dar. Que a mí me llama mucho cada vez que tiene una historia que me dicen, tenemos una historia femenina y tenemos una historia con una protagonista que es una mujer. Y entonces te llaman, pero si tienen una historia de soldados, no te llaman. Entonces, creo que eso también es algo que cambiaría realmente, porque a los hombres les llaman para escribir historias de mujeres. Entonces, ¿por qué a nosotras no nos llaman para escribir historias de hombres, ¿no? Creo que eso también va a hacer que haya un salto y que se empiecen a contar las historias desde otro lugar, porque los hombres no son 100% testosterona y nosotras somos capaces de ponernos en sus zapatos como ellos se ponen en nuestros zapatos para contar historias como han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y por último, quería recomendar, porque como no he visto que no había ninguna en esa línea, quería recomendar una historia deportiva. No sé si la conoces me gustaría saber tu opinión. Es una serie, me gustan mucho las series escandinavas que se titula Homeground. No sé si la conoces, Yosune. No conozco. Es que es de una... Sé que hay magníficas series del norte de Europa y con otras narrativas todavía mucho más radicales, sí, en plataformas, pues por ejemplo, en Filmin. En Filmin. Homeground está en Filmin. Es que Homeground va de la primera... es una historia de ficción, pero es de una mujer que se pone a dirigir un equipo masculino de la primera liga de fútbol. Y esas son historias que todavía en ese tipo de mundo las mujeres no han entrado, ¿no? Ya la hemos visto en la policía, en el ejército, pero hay lugares que son súper públicos y muy populares donde no estamos. Es increíble. Entonces, Homeground es un gran ejemplo de cómo yo creo que el audiovisual escandinavo en algunas cosas está dando pasos por delante. Sí, es cierto. Y eso, hay que subrayar que no está tanto en las plataformas que yo he subrayado como BBC, Netflix y HBO, como en Filmin. Y va de aquí mi recomendación a que durante unos meses os acerquéis a Filmin porque tiene otro matiz y es más, estos subgéneros que recuperan todo el papel de las mujeres, yo creo que van a entrar primero a través de películas como Yotón ya hay, películas que hablen de las mujeres en el deporte, de las mujeres ¿sí? Abrirán, puede que abran ese hambre de las series, que quizás todavía pueden parecer muy minoritarias, ¿no? Porque ya entran en nichos muy específicos. Pero ya creo que ha quedado claro que yo soy muy optimista, porque son muy vistas. Estamos en un momento genial. Sí, son muy vistas y lo que es más importante es que son muy premiadas. Y generan mucho dinero para las plataformas y eso está ahí. Las plataformas escuchan los gustos de las personas que consumen y saben que las mujeres estamos muy ávidas de todos estos nuevos materiales. Mira, son las 7:08. Voy a dar paso a la última persona que ha pedido palabra, que es María Martín, y vamos a ir terminando ya este primer encuentro. María, ¿estás por aquí? Sí, estoy aquí. Hola. Hola a todo el mundo. Voy a ser rápida. Lo que quería hacer era una recomendación que en parte acaban de hacer, porque las series escandinavas son muy interesantes. Y a mí me gusta mucho ver series y cines que son alternativos y que no ve prácticamente nadie. Homeground me encantó y pensé que nadie la iba a nombrar, así que os invito a verla. Pero hay una serie canadiense que a mí me apasiona y que recomiendo a todo el mundo siempre, que se llama Orphan Black. No sé si la habéis visto, pero tiene una protagonista, tiene un montón de temporadas, con lo cual os podéis enganchar muchísimo. Empezó en 2013, terminó en 2017 y una misma protagonista femenina hace prácticamente todos los papeles y además hace parte de la dirección y es la productora de la serie. Y es completamente alucinante porque hay un par de personajes masculinos extraordinarios, montones de personajes femeninos súper potentes y una ridiculización de otros personajes masculinos que a los hombres que ven la serie les revuelve mucho por dentro, porque hacen los típicos papeles de rubias tontas que nos dan a las mujeres, las hacen señores, esos papeles los hacen señores. Entonces como que cuando un hombre lo ve se queda así como
¿por qué todos los hombres de esta serie son un poco idiotas? Oye, ¿por qué las señoras en la serie hemos sido idiotas toda la vida? Pues pregúntatelo también. Entonces quería recomendaros esa, o sea, recomendaros Orphan Black, recomendaros las series nórdicas y entre esas series nórdicas, Bron Broen, que ha tenido versiones en un montón de países, pero la original es la mejor, sí. Borgen, claro. Y una muy desconocida que se llama La guerra de la señorita Freeman, que no es un documental, es una serie que aborda el siglo XIX en Suecia, parte de finales del XVIII y del siglo XIX, el movimiento sufragista, cómo las mujeres hicieron la primera cooperativa de mujeres en Suecia y todas las trabas que se les pusieron. Es historia del feminismo, es historia de las mujeres y es apasionante. Así que si sirve de algo, os la recomiendo. Gracias. Muchas gracias, María. Son las 7:10, yo voy a cerrar ya este encuentro. No sé si, Laura, quieres acabar tú con un abrazo digital hacia todas estas 70 personas que nos han acompañado una hora. Uy, Laura, no te escucha. A ver, tienes el micro silenciado. Tenía. Os quiero dar las gracias por vuestra asistencia. Me alegro muchísimo de que haya salido todo tan bien, de que todo lo que ha contado Josune haya sido tan interesante y de que veo que os ha gustado, os ha interesado. Y espero que sigamos en contacto. Seguidnos a través de redes, de la web, de Facebook, de Twitter, de Instagram. Y acordaos que la semana que viene organizamos 2 jornadas sobre pensar la maternidad. Y eso lo tenéis en nuestras redes y también en la web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, donde os tendríais que inscribir si queréis participar. Hasta pronto. Adiós.